Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por acompañarme en una emisión más del Chapucero Today. Nuevamente se prenden los focos rojos en el estado de Guanajuato. Una vez más el estado gobernado por el PAN, gobernado por Diego Sinue, es testigo de terribles hechos en donde 12 personas pierden la vida en solo una acción. Sin embargo, también esto, sumado a lo que sucedió en otros estados gobernados por el PAN, también ha generado y bueno, arrojan la terrible cifra de este fin de semana en donde se tiene el registro que en este 2022 fue el fin de semana en donde más personas han perdido la vida. De esto vamos a platicar el día de hoy sobre lo que sucede en Guanajuato, cómo Diego Sinue también junto con el Yunque empieza a silenciar voces que también se han expresado sobre el mal trabajo del gobernador ahí mismo en Guanajuato, además de las revelaciones que hace el propio secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, que ahorita anda visitando varios estados, varios congresos locales hablando sobre este tema de la seguridad. Pero lo interesante son las revelaciones que hace sobre la postura de los gobernadores panistas y de Movimiento Ciudadano, y sobre todo cómo mienten a la gente y se cuelgan del gobierno federal y de la Guardia Nacional y de la Sedena para llevar seguridad a los estados mientras que votan en contra de la reforma constitucional. De esto vamos a platicar el día de hoy, de todo este escenario, de estos datos escabrosos también que surgen desde los gobiernos panistas. Así que gracias por acompañarme. Si les gusta el video, les invito a que se suscriban al canal y también les agradezco mucho ese like. Y bueno, vamos a iniciar. Vamos a arrancar este tema con lo que finalmente se da el fin de semana. Esto es lo que se reportó también este fin de semana en el estado de Guanajuato. Nuevamente una acción en un bar. La vez pasada hablábamos fue en un billar. En esta ocasión fue en un bar en donde 12 personas perdieron la vida. Esto allá en Irapuato. Las autoridades confirmaron que fueron 6 hombres y 6 mujeres en estos hechos, así como otras 3 personas que resultaron heridas en un comunicado del municipio de Irapuato, aunque no se precisa ni se sabe exactamente los motivos de estos hechos. No se sabe pues absolutamente nada. Esto es también lo que sucede en el estado de Guanajuato. La fiscalía está perdida. Samarripa, el amigo, el carnal de Diego Sinue, no mueve un dedo, no se hacen las cosas allá. Lo que se señala es que fue parejo, que se abrió fuego en contra de todos los presentes, incluyendo clientes y trabajadores en el bar. Esto se da solo 11 días después de estos hechos que ocurrieron en el billar, donde 20 personas perdieron la vida en San Miguel Totolapan. No, bueno, esto en Guerrero, pero se suma a lo de Guerrero, pero también hay que recordar lo que sucedió también allá en Guanajuato. Finalmente, esto es lo que se reporta en aquella entidad y esto desafortunadamente se suma a un dato escabroso que se revela en estas últimas horas, en donde este fin de semana, les decía yo, es el peor de todos, el más rojo en lo que va del año de acuerdo a las cifras oficiales. Nada más el fin de semana, nada más de viernes a domingo, perdieron la vida 286 personas. Es una cifra importante, pero además también en donde se dan los estados principales. 32 de ellos en Guanajuato, o sea, a las 12 personas que sumamos nada más en estos hechos, todavía hay que sumarle otras 20 más el fin de semana en el estado de Guanajuato. De él le sigue en Jalisco, muy de cerca, gobernado por Movimiento Ciudadano, con 31 personas que perdieron la vida, de Michoacán con 30, ¿no? Que son los 3 estados que destacan en esta estadística. El Estado de México con 26, Nuevo León con 24, otro estado de Movimiento Ciudadano, Nuevo León y Jalisco, Zacatecas con 17 y Chihuahua con 15. Así que de estos estados que están en esta lamentable y desafortunada lista, pues tenemos 2 en donde hay gobiernos de la 4T, que es Michoacán y Zacatecas, y en el resto está gobernando la oposición, lo cual también revela lo difícil, lo complicado que ha sido coordinarse justamente con estos gobernadores opositores. Entonces, bueno, este es el saldo del fin de semana. Ahora, allá en Guanajuato también evidentemente se dan cuenta de lo que está sucediendo. Hay una gran inconformidad por el trabajo que se ha dado por los gobiernos panistas, en el caso de Diego Sinue y el fiscal, por la situación que ya, pues no le voy a decir que se está saliendo del control, ya está fuera
del control. Todos los días, básicamente todas las semanas, Guanajuato está encabezando la lista de los estados en donde se pierden más vidas por esta situación de la inseguridad. Y en medio de todo esto, también aparecen una serie de señalamientos allá, sobre todo con la presencia del Yunque, Diego Sinue, el PAN, y este grupo de poder económico, político y religioso se ha impuesto durante varios años. Sin embargo, ya empiezan a darse algunas grietas, y una de ellas son las declaraciones de uno de los padres que estaban allá oficiando, y estaban allá porque ahorita vamos a ver qué fue lo que le pasó, que se expresó sobre este trabajo lamentable de Diego Sinue y de su fiscal, hablando de la realidad finalmente que se vive en Guanajuato y el temor con el que se vive en Guanajuato. Miren nada más. También a 2 cuadras de mi casa, el martes mataron a 10 jóvenes en un billar, Tarimoro, Guanajuato. Al día siguiente, al hijo del mecánico, no quiero decir su nombre porque es odioso. Y al otro día, una pareja joven, estamos peor que en la revolución, estamos peor que en tiempo de los cristeros, y ese gobernador dice que no revuelva la política con la seguridad. Cabrones, pues si el gobierno lo primero debe ser la seguridad, y todavía el obispo de Irapuato, que nos apoyan, ¿cómo ven? Toda la culpa se le echan al gobernador. Y ellos pueden decir lo que les echa gana, pero el padre Pistolas no. Aunque me maten parientes, aunque estén a 2 cuadras de mi casa, y es un sangrerío, no puedo hablar. No, estamos peor que en guerra. Yo no sé por qué ese gobernador no se va a tiznada de su chingadera de Samarripa. Los toma prisioneros y los suelta al día siguiente. Cada vez que a toda madre, ¿verdad? No, hijos, yo no puedo callar esas cosas. Son cosas de seguridad, no es de política. Pues es lo que dice el padre allá en Guanajuato, y hablando con mucha verdad, pero sobre todo también revelando esto, como el Yunque, como este grupo también religioso que controla la Iglesia Católica en esta región, ¿no? Sobre todo, cómo en sus mensajes le echan la culpa al presidente, lo ponen a él como el principal responsable por la inseguridad, tratando de taparle, no, ahí la culpa al actual gobernador, también a Samarripa, ante esta situación, porque finalmente también la gente, pues sí, está preocupada, se vive con temor, pues, allá en Guanajuato, y es una realidad que quieren ocultar los panistas. Ahora, ¿qué pasó con el padre, que se conoce como el padre Pistolas? Porque le gusta andar armado, además de que también pues es muy directo en sus dichos. Bueno, después de que dio este mensaje, se viralizó hace unos días, pues resulta que no le gustó a este grupo político, económico y religioso, y lo suspendieron. Digo, para que vean también esto de la libertad de expresión que tanto exigen los panistas a nivel nacional. Pues eso no les gusta a ellos cuando los critican en los estados que gobiernan, y los suspendieron por supuestas irregularidades. Esto fue lo que dijo el obispo de Irapuato, el mismo que él señaló estaba pues manipulando toda esta situación para responsabilizar al presidente López Obrador. Justamente el obispo de Irapuato, Enrique Díaz, compartió la suspensión que se debió, dice, a muchas irregularidades encontradas en su ejercicio pastoral, y no por las críticas que hizo en contra de las autoridades. Curiosamente, después de que se viraliza el video que acabamos de ver. Eso es lo que se señaló, y dice el obispo de Irapuato, dijo que la suspensión, dice, por parte del arzobispo de Morelia, Carlos Garfias, no se debía a las críticas. Dice, no es tanto por las críticas a los gobernantes o la misma iglesia. Uno mismo siempre ha tratado de discernir qué cosa está bien y qué cosa está mal, sino que son muchas irregularidades, dicen, que el señor arzobispo considera, y se ha hecho motivo de suspensión. Y ojo, la dan a conocer, pero a ella se la tenían guardada. Incluso ahí está, esta es la suspensión que estuvo circulando ya también a través de las redes, en donde se refiere que esto incluso sería en el mes de septiembre, pero se la tenían bien guardadita, o sea, ya lo tenían ya todo listo, ¿no? Si se salía una vez más del huacal, si empezaba a hablar una vez más de esta manera,
diciendo las cosas como son y como piensa la gente allá en Guanajuato. Entonces le caía la suspensión y eso es lo que finalmente sucedió. Entonces, mientras allá Diego Sinue trata de ocultar estos hechos, desafortunadamente la realidad se empieza a imponer. Ahora, a esto hay que sumarle también las revelaciones que hace el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, porque esta es la parte que nosotros vemos y sentimos como ciudadanos. Pero, ¿qué es lo que hay detrás? Bueno, está este enfrentamiento político de la oposición en contra de la 4T, en donde finalmente no quieren que se den los resultados, porque si le va bien al país, si las cosas salen bien, entonces ellos como oposición terminan debilitándose. Y es interesante la serie de revelaciones que hace el secretario de Gobernación. Ahora, durante sus giras que ha tenido en varios estados, hoy estuvo también en el Congreso de la Ciudad de México. Ahí se le preguntó, pues justamente sobre la situación de seguridad y sobre todo las críticas de la oposición, en donde hablan sobre pues los problemas que hay en los estados. Y cuando se le preguntó, él mencionó a 3 en lo particular: Guanajuato, Jalisco y Michoacán, que dice son paraíso de la delincuencia. Y si retomamos los datos que mencionamos a principios del video, hay que recordar que estos 3 estados son los 3 estados en que este fin de semana registraron el mayor número de pérdidas de vidas. Entonces, esto también lo tiene claro ya el secretario de Gobernación, y así es como respondió ante este cuestionamiento. El paraíso de la incidencia delictiva es en estos 3 estados, es lo que señaló, y que el compromiso obviamente es que esto no siga sucediendo. Señaló que en esto, sin embargo, hay problemas como la falta de apoyo de los gobernadores para que en los congresos del estado aprueben las reformas que extienden la seguridad a las Fuerzas Armadas en seguridad hasta el 2028. Ahora, hablando de esto, habría que preguntarnos qué es lo que va a hacer el Congreso de Guanajuato. Estamos hablando ahorita de Guanajuato. ¿Qué es lo que va a suceder en esos congresos? ¿Estarán avalando la reforma constitucional o no? Ante la realidad que se está viviendo allá. Y es que también el propio Adán Augusto habló sobre las policías en el estado de Guanajuato, en otros estados panistas como en el estado de Chihuahua y en el estado de Nuevo León. Estados de oposición que ahorita tienen seguridad, sí, dentro de lo que cabe, algunos pues como vemos con muchos problemas, pero porque prácticamente toda la chamba la está haciendo el gobierno federal. No tienen apoyo pues de los gobiernos estatales, incluso en el estado de Guanajuato, ahí en Irapuato donde sucedieron estos hechos, la policía prácticamente se tuvo que desmantelar. ¿Por qué? Porque ya estaba infiltrada. Y mientras esto se da, se va adaptando y se va renovando, más bien para ser precisos, pues quienes entran al quite son justamente la Sedena y la Guardia Nacional, las mismas instituciones que el PAN no quiere que estén realizando las labores de seguridad. Esto es lo que menciona Adán Augusto sobre todos estos, cuando menos estos 3 estados, 2 panistas, Guanajuato y Chihuahua, y 1 de Movimiento Ciudadano. Miren nada más. Bueno, Chihuahua tiene 2.324 policías estatales. Al día de hoy hay 6.882 elementos de la Guardia Nacional ayudando al estado de Chihuahua, pero lo fácil es echarle la culpa a la federación, ¿no? Esta es una responsabilidad compartida, y también se lo digo pues como gobernador, ¿no? Un día tomé la decisión y digo, no, porque le aviento a los militares que me resuelvan el problema del secuestro o de la extorsión. No es así como lo vamos a solucionar. Le doy otro dato. Guanajuato tiene 7 municipios donde no existe seguridad pública, y tiene 3 municipios, entre ellos Irapuato, donde hubo una masacre hace 3 días, donde se tuvo que desarmar y cesar a los elementos de la Policía Municipal de Irapuato porque estaban tomados por el crimen organizado. Ya otro día le platicaré del desastre en Chihuahua, donde también gobierna un gobierno emanado de Acción Nacional. Pero a mayor abundamiento les diría, ¿saben ustedes que Nuevo León, donde por cierto es un gobernador emanado del Movimiento Ciudadano, no tiene policía estatal? Hay un organismo que se llama Fuerza Civil. ¿Y saben para qué utilizan a los policías de esa Fuerza Civil? Los utilizan para que estén de guardias en los Oxxos. ¿Y sabe quién presta
las tareas de seguridad pública y de vigilancia en las calles, pues la Guardia Nacional, a esa a la que tanto le regatearon el apoyo. Que los utilizan para cuidar a los oxos, pues son nada más que 1.554 policías. Guardia Nacional tiene el día de hoy destacados 8.260 elementos de la Guardia Nacional y se hubo de reforzar con la participación del Ejército Mexicano, ese al que tanto vilipendiamos, que es quien está haciendo las tareas de inteligencia. Pues es un caos, imagínense, despidieron al procurador o al fiscal general del Estado hace como 20 o 30 días y pues el gobernador no ha podido ni siquiera proponer a nadie porque dice que no tiene los votos en el Congreso. Pues es lo que dice Adán Augusto. Así la situación en estos tres estados, en el caso de Chihuahua, en donde hay prácticamente 3-1 elementos federales en contraste a las policías estatales. En el caso de Guanajuato, 10 municipios, 7 de ellos sin policía y 3 de ellos con las policías infiltradas, pues básicamente no tienen la seguridad. ¿Quién se encarga? La Sedena y la Guardia Nacional. Digo, es que esta es la situación y ni se diga lo de Nuevo León con esto de los Oxxos, también terrible lo que está sucediendo allá y que revela el pacto entre los empresarios y los gobernadores de aquel estado, en donde pues lo que más le preocupa es justamente ayudar a estos empresarios y se olvidan de los ciudadanos. Son las revelaciones también que hace Adán Augusto en este tema y también sobre pues las conversaciones que ha tenido con algunos de estos gobernadores, porque con todo esto que hace la Sedena, la Guardia Nacional, en general la estrategia de seguridad del presidente, es que imagínense si esto no lo hubiera hecho el presidente, si no tuviéramos esta institución ahora, lo que estaría sucediendo en el país. Bueno, a pesar de esto, votaron en contra. Y los gobernadores de plano no quieren ni meter las manos. En una conversación que tuvo Adán Augusto con Enrique Alfaro allá de Movimiento Ciudadano, también en otro estado gobernado por Movimiento Ciudadano, Jalisco, que está en esta terrible estadística que venimos mencionando, dijo Adán: yo le llamaba a Enrique Alfaro para que nos apoyara y ni siquiera estaba en el país y me dice no puedo, le dijo Alfaro, porque mi jefe político me dice que no. Así le respondió Enrique Alfaro a Adán Augusto. Su jefe político le dice: no te puedo ayudar. Oye, y los jaliscienses, que les vaya bien, pero mándame más elementos de la Guardia Nacional porque necesito quedar bien con ellos. Ese es el cinismo con el que se están manejando. En el tema de los Oxxos, por ejemplo, allá en la Fuerza Civil de Nuevo León, dijo que, bueno, las labores de seguridad ocupan el 80% de seguridad de los habitantes de Nuevo León, están bajo la Guardia Nacional. Si no existiera la Guardia Nacional, si no estuviera ahí presente en Nuevo León, 80% de los neoleoneses no tendrían seguridad. Es que es increíble. Y bueno, esto es lo que se sufre literalmente con los gobiernos de oposición. Esto es lo que se sufre allá en Guanajuato, en donde el gobernador no se quiere coordinar de manera adecuada, donde sigue protegiendo a su fiscal. Esto sucedía en Tamaulipas con Cabeza de Vaca, afortunadamente ya se fue y se está dando una renovación. Ya también allá se anunció que la policía estatal va a desaparecer y se va a crear una guardia estatal que se va a coordinar con el gobierno federal. Pero es que este es el problema, la oposición no quiere ayudar, no quiere sumarse, y por eso también varios estados opositores son los que están en esta terrible lista. ¿Para qué? Para que salgan ellos a los medios, sus dirigentes partidistas, sus diputados y demás, a presumir que el gobierno está haciendo malas cosas y que ellos traen la solución, que es básicamente también lo que dice Marco Cortés. Dice que además que el presidente Obrador critica a Guanajuato porque envidia su crecimiento y su seguridad. ¿Cuál seguridad, Marco Cortés? ¿De qué estás hablando? Porque finalmente Diego Sinue no se encarga de la seguridad. El que está encargado en su mayoría es el gobierno federal, quien está protegiendo y está tapando estos huecos que quedan ahí en la policía federal, en los municipios. No es la policía de Diego Sinue. Pero este es el juego político que pone en riesgo la vida de todos los mexicanos. Ahí está también Javier Lozano hablando sobre los hechos en Guanajuato.
Y esta cifra que venimos hablando del fin de semana, ahí tienen los resultados de la inútil Guardia Nacional. ¿Se imagina nada más con todo lo que ya sabemos ahorita y lo que revela el secretario de Gobernación? Si le puede decir, y cómo se atreve a decirle inútil a esta institución. Ahí tienen las consecuencias de terminar con la Policía Federal sin plan alternativo y la ineptitud presidencial. Eso es lo que dice el más sangriento fin de semana. Sí, pero no quiere decir que esto sucede en los estados gobernados por el PAN. Esta es la situación que se vive en el país. Este es el reto que tiene el presidente López Obrador. Se ha avanzado en materia de seguridad. No se puede avanzar tan rápido porque hay estados que tienen estos graves problemas, que tienen estos gobiernos de oposición, que no permite que se pueda avanzar de mejor manera. Guanajuato, Jalisco, Chihuahua en menor medida, Nuevo León también, que ahí está metido, ¿no? 4 estados de oposición que están en el top, ¿no? Top 5, top 6 de esta desafortunada lista y a pesar de que tienen el apoyo de la SEDEN y de la Guardia Nacional, deciden apoyar iniciativas que dañan este trabajo, que es el que beneficia a los ciudadanos en los estados que ellos gobiernan. Mientras los ciudadanos se están expresando. Digo, ya vimos acá al padre, pero pues obviamente también él lo que hace es recoger la opinión de los ciudadanos que se acercan ahí a los templos, en el caso de la Iglesia Católica, en estos estados en donde a pesar de que lo que digan los medios, finalmente los ciudadanos están preocupados y no están felices con el trabajo que están haciendo sus autoridades. Yo no sé qué va a suceder en Guanajuato, donde se urge una renovación del gobierno. No sé si alcance la alternancia o el sistema está tan sólido para robarse la elección en la próxima sucesión gubernamental, pero sí se necesita que ya deje estar en las manos del PAN. Y bueno, vamos a ver qué sucede una vez que termine el gobierno de Diego Sinue y con el yunque que seguirá protegiendo a toda costa este bastión panista. Pero bueno, así las cosas, este es el escenario, así es la situación también en el tema de seguridad. Bien amigos, yo con esto termino, les agradezco que me hayan acompañado. Por aquí tenemos un chat, dice Robin Schulte. Venga mi Mau a seguir con la información día a día, gracias por tu buen análisis, gracias Robin. Hoy transmití un poquito más tarde, se me atrasó un poquito el horario, pero aquí estamos ya presentes. Guillermo Basavilbaso, viva AMLO, muy bien, viva AMLO. Y Aldo Robledo, muchas gracias por la información y el análisis. Un abrazo. Gracias, Aldo. Bien, amigos, gracias nuevamente. Les invito una vez más que se suscriban al canal. También les agradezco ese like y les invito a que sean pendientes de los próximos videos. Y nos vemos a la próxima con mucha más información.